¿Sabías tú que para descongelar las carreteras en un invierno crudo pasan camiones arrojando sal? ¿Qué cosa más extraña? El día de hoy vamos a aprender acerca de esto en nuestra segunda clase acerca de este tema. Estamos estudiando las propiedades coligativas de las disoluciones. Como recordarás, en la clase anterior hablamos de que hay una elevación del punto de ebullición, la ebulloscopía. Y decíamos que el punto de ebullición de la disolución es mayor que la del disolvente puro. Y eso lo vimos por medio de una ecuación. En esta ecuación, el cambio en el punto de ebullición se debe a dos factores, una constante y la concentración molar o molalidad. Estos dos factores van a decirnos cuánto aumenta la temperatura de ebullición. Y esto se aplica para calcular y determinar el peso molecular de sustancias desconocidas. Podríamos resumir que es más difícil evaporar una disolución que el solvente puro. Ahora bien, habíamos revisado esta tabla de datos y nos estábamos dando cuenta que el agua ebulle a 100 grados Celsius y el benceno lo hace a 80 grados Celsius. En el caso del agua tiene una constante de ebullición o ebullescópica de 0,52 y en el caso del benceno tiene una de 2,53. Decíamos que la del benceno en comparación con el agua es de 5 veces mayor. Pero ahora vamos a revisar el punto de congelación y fijémonos entonces en lo que podemos decir o concluir acerca de esto. Fíjate entonces acá, la temperatura de congelación normal del agua es 0 grados Celsius y su constante, y en este caso viene con una EF, que tiene que ver con la fusión, es de 1,86. En el caso del benceno, su punto de congelación normal es 5,5 y su constante de congelación es 5,12. En primer lugar, si comparamos los valores de agua con agua, nos podemos dar cuenta que la constante F, la de congelación, es mayor que la de ebullición. Es, podríamos decir, unas 3 veces mayor. Y si nos fijamos en el caso de la constante de ebullición del benceno en comparación a su constante de fusión o de congelación, podríamos decir que es 2 veces mayor. Ahora bien, si nosotros queremos comparar qué es lo que sucede con las constantes entre estos dos, nos vamos a dar cuenta que la del benceno es aproximadamente un poco más del doble. Podríamos decir unas 2 veces mayor, un poco más. Pero lo que quiero que nos demos cuenta es que de esta manera podemos determinar cuánto aumenta el punto de ebullición o cuánto disminuye el punto de congelación. La disminución del punto de congelación o fusión se llama la crioscopía. Y podríamos decir lo siguiente, que el punto de congelación o fusión de una disolución es menor que el punto de congelación del disolvente puro. Esto es consecuencia directa de la disminución en la presión de vapor del disolvente por el soluto. Aquí está entonces esta imagen de la cual estábamos hablando. Tenemos a un camión que está arrojando sal. ¿Por qué? Porque la sal al disolverse en agua hace que el punto de congelación baje. Es decir, en un día de invierno frío, supongamos que hay unos menos 3 grados Celsius, al agregar sal al agua,
al generar una solución, entonces podemos lograr que la temperatura de congelación de esa mezcla sea, por ejemplo, menos 5 grados Celsius. Significa entonces que como la temperatura de menos 3 es mayor que menos 5, esta mezcla se encontrará en estado líquido y no sólido. De esa manera se eh, transforma en líquido y podemos, esta calle, sacar todo este tema de congelación. La aplicación que tiene esto, como ya lo hemos dicho, es la determinación de pesos moleculares, al igual que lo anterior, y como lo habíamos visto en la clase pasada, podemos con esto generar los anticongelantes. Los anticongelantes son soluciones que se agregan al sistema de, digamos, de un vehículo y automóvil para evitar que el agua que pasa por el radiador se congele. Y, tal como lo estamos diciendo ahora, añadir sal a las carreteras. Veamos esto con un ejemplo. Tómate un minuto para tratar de contestar esta pregunta. Dice, al bajar gradualmente la temperatura, ¿cuál de las siguientes disoluciones acuosas congela a una temperatura más alta? Fíjate que en cada caso que están ahí nos están dando un valor que corresponde, en este caso, a la concentración molar. Ahora bien, como decíamos, para responder nuestra pregunta nosotros necesitamos la molalidad. Sin embargo, si asumimos que la molaridad y la molalidad son más o menos semejantes cuando tengo una disolución que es relativamente diluida, podemos tomarlos como sinónimos. En este caso, entonces, la respuesta sería la letra A. ¿Por qué? Porque es el que tiene menos concentración. Como dijimos que la temperatura de congelación depende de una constante y de la molalidad, el que tiene menos molalidad es la letra A, por lo tanto el que disminuye menos su temperatura de congelación es la letra A. Espero que este video te haya ayudado para hacerte la química más fácil.